Ay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un programa más de Coffee Brain virtual en vivo a través de Zoom. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, pues estamos el equipo con ustedes, como siempre, la doctora Kitsia Ruiz, médica psiquiatra, especialista en trastorno bipolar, en depresión. Muchas gracias, Kitsia, bienvenida. Buenos días, gracias. En los controles, Monique de Amas1, gracias por ayudarnos a hacer este programa posible, Monique, muchas gracias. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ilse Gutiérrez Gobe, es gastroenteróloga, especialista en enfermedades inflamatorias intestinales, también en endoscopía gastrointestinal. Tiene experiencia en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes del hígado, en el hígado graso, también en el abordaje y manejo de la diarrea crónica, así como expertise en el uso de terapias biológicas avanzadas, manejo endoscópico de enfermedades del intestino. Y por supuesto forma parte de diversos grupos nacionales e internacionales de expertos en enfermedad inflamatoria intestinal. Así es que bueno, tenemos a la doctora Ilse súper preparada para compartir con nosotros el día de hoy este tema tan interesante sobre las enfermedades gastrointestinales y el estrés que le hace a nuestro intestino. ¿Por Hola dónde Lupita, muchas quisiera gracias. empezar, doctora? Muchas gracias. Bienvenida. Pues somos lo que comemos, ¿no? Eso nos lo dicen siempre, somos lo que comemos y eso se refleja perfectamente en nuestro estado de ánimo, en nuestro sistema inmunológico. Entonces creo que podemos empezar por eso, cómo es en general, cómo son nuestros procesos digestivos, cómo es que tenemos que mantener nuestra salud intestinal y por qué tenemos las emociones también en el tubo digestivo, por qué le dicen el segundo cerebro, qué es esto que se llama el eje intestino-cerebro. Creo que podemos tratar todos esos temas y por qué es tan importante la salud intestinal en nuestras emociones, ¿no? Y al revés, las emociones en nuestro sistema intestinal. Empezaba diciendo algo bien importante. Somos lo que comemos. Y en ese somos lo que comemos, me imagino que también impacta de forma muy importante en la parte de las emociones, ¿cierto? Claro, totalmente. ¿Cuál es esa relación entre la calidad de los alimentos, la cantidad y el impacto en nuestra salud emocional por los alimentos? Claro, bueno, yo creo que todo parte de cómo es pues nuestra digestión, cómo es nuestro sistema inmunológico del intestino, cómo se hacen los procesos de digestión. Y bueno, todo empieza, saben que el tubo digestivo es literalmente un tubo que empieza desde la boca y termina en el recto, en el ano, ¿no? Es literalmente un tubo que en todas las partes va a tener funciones diferentes, desde la boca hasta el colon y el recto, que van a tener otra función, ¿no? Pero yo creo que, no sé si han escuchado que los cardiólogos le digan al corazón la víscera magna, incluso a lo mejor ustedes como psiquiatras o los neurólogos le dicen al cerebro la víscera magna, ¿no? El órgano más importante. Cada Yo quien creo... es que cada quien de su especialidad Sí. va a decir que es el órgano más importante, me queda claro. Exactamente. Pues justamente yo digo que el intestino es la víscera magna, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque creo que a partir de ahí, como que nadie le damos la importancia realidad que tiene el intestino. Como que todos decimos, el intestino sirve para comer y para sacar lo que comemos, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente nos permite absorber nutrientes, sino que también tenemos, yo creo que uno de los órganos más importantes, que es la microbiota, nuestras bacterias intestinales, las bacterias que nos permiten tener un equilibrio con el mundo externo, ¿no? La microbiota intestinal, digo, tenemos bacterias, parásitos, hongos en las mucosas, en la piel, pero la mayor población la tenemos en el intestino y la microbiota intestinal va a regular, además de los procesos digestivos, los procesos inflamatorios e inmunológicos del cuerpo. Entonces, yo creo que eso, a partir de ahí parte todo, ¿no? De la microbiota intestinal, de todas estas poblaciones de bacterias que existen en nuestro intestino. Porque bueno, nosotros comemos, desde que entra a la boca la comida, empieza como este proceso de digestión, de reconocimiento de bacterias y de todo esto, ¿no? Entonces entra la comida a la boca, la masticamos, desde ahí con la lipasa y las enzimas se empieza a desintegrar, pasa por el esófago, llega al estómago. En el estómago el ácido va a desactivar una gran parte de los antígenos, de las bacterias y de las cosas que nos podrían hacer daño, pero aún así no es el 100%. Una gran parte de esos antígenos, que no solamente van a ser bacterias, sino que a lo mejor proteínas que son complejas, azúcares complejos, todas estas cosas que no se van a desintegrar en el estómago van a llegar
al intestino, y ahí en el intestino delgado, con esta microbiota, se van a poder, pues, justo tener esta presentación de antígenos, de sustancias que no conocemos, de bacterias, todas estas bacterias y cómo interactúan con nuestro epitelio, nuestras células intestinales, van a tener que ver cómo se presentan esos antígenos externos. Y esos son los mecanismos de tolerancia inmunológica. Nosotros vamos a ver o poder reconocer cosas que sí nos van a hacer bien, cosas que nos van a hacer daño, cosas que nos van a inflamar, se van a activar los sistemas de tolerancia, de inflamación, y pues tenemos también mecanismos de autocontrol de la inflamación, ¿no? Si estos mecanismos funcionan bien, pues ya la hicimos, y si no, pues se va a perpetuar la inflamación. Ahora, justo todo esto ocurre en el intestino delgado. También cabe destacar que el intestino delgado es un órgano que no solamente absorbe nutrientes o tiene estas bacterias intestinales, sino que también produce hormonas, ¿no? Tenemos que estar o conocer que el órgano que más produce serotonina, por ejemplo, es el intestino delgado, justamente. Entonces, también a partir de ahí surgen muchas cosas, ¿no? De cómo va a influir estos alimentos o cómo estos desequilibrios en el intestino pueden influir en los niveles de serotonina. También, pues obviamente de ahí vamos a integrar triptofano, que va a ser, a final de cuentas, uno de los precursores de muchas de las hormonas de las emociones. Entonces, como ven, el intestino controla todo, ¿no? Para mí, por eso es la víscera magna. Absorbes nutrientes, produces serotonina, produces hormonas, interactúas con el medio, te mantienes como en esta homeostasis o en este equilibrio con el medio, ¿no? Entonces, si ese equilibrio no funciona nada de los demás, ¿no? Pero además tenemos muchos hábitos que se van a ir sumando a lo largo de nuestra vida. Hay cosas en las cuales tenemos que ver nosotros y cosas en las cuales no tenemos que ver nada nosotros, que van a afectar esa microbiota intestinal. Afectan cosas desde que si nuestra mamá fumaba, desde que si nos dio lactancia materna, cuánto tiempo nos dio lactancia materna, esas cosas en las cuales no influimos nosotros, pero que van a afectar nuestra microbiota, y se van a ir sumando a otras cosas. Antibióticos, que en México usamos antibióticos hasta para el dolor de cabeza usamos antibióticos, entonces eso va a ir cambiando la microbiota intestinal y cómo comemos, o sea, lo que comemos, la calidad de los productos, si tienen conservadores, que eso yo creo que lo podemos platicar más adelante, pero todo eso influye en cómo esta microbiota se va a ir manteniendo equilibrada o se va a ir alterando y a final de cuentas qué procesos patológicos en el intestino va a generar, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí podemos hablar un poco de eso. Es que, fíjate, ahora que lo mencionas, tienes toda la razón. Hay algo que se llama aminoácidos esenciales, ¿no? Aminoácidos esenciales que a veces el cuerpo no produce y que la única forma es a través de los alimentos. Y un buen ejemplo de ellos es el triptófano. El triptófano es el precursor, es el aminoácido precursor de la serotonina. Y sabemos que la serotonina es clave para el buen funcionamiento del cerebro y de las emociones. Entonces, simplemente, si la tripa no funciona, por así decirlo, para absorber el triptófano, ¿cuántas personas con depresión, o sea, cuántas personas podrían tener depresión o trastornos de ansiedad por una mala absorción de los nutrientes? Digo, y ese solamente Exacto. Es un ejemplo de muchísimos, o sea, de muchísimos tantos, ¿no? Es un aminoácido. Sí, exacto. Y no solamente de que mala absorción, sino que además a lo mejor no lo consumamos. Gente que a lo mejor tenga una mala dieta, que solamente coma carbohidratos, o gente que solamente coma, a lo mejor que tenemos una vida también muy, muy agitada, ¿no? Y a lo mejor no tenemos este tiempo de comer de forma lenta, de aprovechar bien los alimentos. Entonces comemos y ni siquiera se empieza la digestión desde la boca. La digestión empieza desde la boca y llega todo al intestino y no se puede desintegrar nada. Y desde ahí empiezan los problemas, ¿no? Y creo que esta microbiota nunca se le había prestado tanto atención, es algo que ha causado como mucha controversia, mucho revuelo, ¿no? Incluso hay quien se atrevió a decir, bueno, son líneas de investigación y no es tan burdo como se los voy a plantear, ¿no? Pero hay quien se ha atrevido a decir que las mismas heces fecales y la microbiota que tienen puede ser el tratamiento para la depresión, por ejemplo. O sea, sí. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Digo, ya que tocamos el tema de la microbiota, porque sí es tema como recurrente a veces de redes sociales, ¿no? O sea, me como mi popó y me curo de la depresión. No es tan burdo, pero así lo planteo. Sí, no es tan burdo, pero tiene su sustento fisiológico, ¿no? E inmunológico. Esto se planteaba más o menos, hay literatura desde el 38 antes de Cristo que lo hacían los chinos.
la ingesta de materia fecal para curar procesos inflamatorios, no solamente trastornos emocionales, sino también procesos inmunológicos, infecciones, y lo hacemos ahora, o sea, lo retomamos hace unos años y ahora hacemos algo que se llama trasplante de microbiota y nos permite curar enfermedades como algunas bacterias que son muy difíciles de curar del intestino. Incluso se ha intentado en algunos procesos patológicos, neurológicos, como por ejemplo los niños con autismo, se les ha hecho en algún momento trasplantes de microbiota cuando no están respondiendo a los tratamientos farmacológicos y hay cierta mejoría en el estado general, ¿no? de respuesta neurológica en algunos niños con autismo. Y ya se está intentando también para otros procesos, el trasplante de microbiota fecal. O sea, en términos burdos, pues sí, es justo eso, o sea, ingerir bacterias de materia fecal de una persona sana para poder regular esos procesos inflamatorios. Pero además, la microbiota es tan importante que también tiene que ver en procesos inflamatorios, no solamente del intestino, sino, por ejemplo, en la diabetes, en el hígado graso, en riesgo cardiovascular, en la hipertensión. Entonces, también se ha planteado que pudiera ser, no la cura, pero sí un mecanismo de regulación inflamatoria para estos procesos inflamatorios que ocurren en el cuerpo, ¿no? Porque a partir de ahí se dice que es como el eje controlador del sistema inflamatorio, la microbiota intestinal y el sistema inmunológico del intestino. Es así de importante. Pues a mí me encanta funcionar lo que se llama psiconeuroinmunendocrinología, ¿no? Y es esta conexión que existe entre el sistema nervioso central, procesos inflamatorios y al final el componente hormonal. Después de darnos como este recorrido más o menos por el funcionamiento normal del aparato digestivo y qué es lo que hace la importancia de la microbiota, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué le hace el estrés a nuestro intestino? ¿Qué le hace el estrés a la tripa, a la panza, en general, al esófago? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Porque hay, digo, para entrar al tema de los trastornos motores funcionales, son los trastornos funcionales gastrointestinales que forman parte de los trastornos psicosomáticos, ¿no? En psiquiatría. Sí, exactamente. Entonces, justo todo eso. Los trastornos funcionales son estos trastornos a partir de muchas alteraciones en el sistema, sobre todo de la microbiota, que hacen que exista esta inflamación que quizá no es cuantificable con estudios pues muy evidentes, no se puede ver en las biopsias, no se puede ver en estudios de laboratorio, y eso es lo que los diferencia un poco de los trastornos orgánicos de los trastornos funcionales, ¿no? Que a final de cuentas, al hacer estudios objetivos del intestino, del aparato digestivo, no se observa ninguna alteración. Pero lo que sí está ocurriendo es que por alteración de esta microbiota empieza a haber alteración entre las uniones de las células, entre las uniones de las células intestinales, de los enterocitos, se abren estas uniones estrechas y esto es lo que se conoce como permeabilidad intestinal, ¿no? Y esta permeabilidad intestinal, que seguramente que muchos de los pacientes habrán escuchado, mucha de la gente que está escuchando, habrán escuchado acerca de la permeabilidad intestinal, es que esta apertura entre las uniones de las células permite que haya mucha más presentación de antígenos y de sustancias inflamatorias, y entonces esto justo va a perpetuar esto que ya estaba pasando de alteración en la microbiota, ¿no? Entonces esto va a presentarse también como hacia las capas más profundas del intestino, va a haber alteración en el sistema nervioso, ya porque van a empezar justo como a alterarse esta producción de serotonina, todo esto. Entonces, esto es lo que le va a hacer el estrés a nuestra microbiota. Va a alterar el equilibrio, van a abrirse estas uniones estrechas de los enterocitos o de las células intestinales y va a haber justo más presentación de antígeno, más inflamación en el intestino, va a haber menos producción de serotonina, va a causar más estrés y luego es como un ciclo de nunca acabar, ¿no? O sea, va a haber, esto es lo que le hace el estrés a nuestro cuerpo y eso puede pasar en cualquier parte del tubo digestivo, desde el intestino, que es los trastornos funcionales del intestino, lo más frecuente es el intestino irritable, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es lo que burdamente conocemos como colitis nerviosa, eso es el síndrome de intestino irritable. Y esta alteración en cómo se mueve el intestino, en cómo se presenta la inflamación,
lo que va a ocasionar es que pueda haber un espectro en cómo son, por ejemplo, nuestras evacuaciones, en nuestra percepción de síntomas, todo esto, ¿no? Entonces puede haber pacientes que tengan diarrea, pueden haber pacientes que tengan estreñimiento o que fluctúen entre las dos cosas, o pueden tener también como mucha inflamación intestinal, esto que se llama como distensión, pueden tener mucha producción de gas, pero todo viene a partir también justo de esta alteración en la microbiota intestinal. Lo que está pasando es que no estamos procesando bien los alimentos y está generando toda esta serie de síntomas, ¿no? Desde la parte biológica hasta el malestar, ¿no? O sea, toda esta parte de Exacto. serotonina y el sentirte inflamado, el que te duela, que te interrumpa en tus actividades y eso contribuye con Exacto. el círculo vicioso. Exacto. Y esto hablando solamente de intestino irritable, pero hay muchísimos trastornos funcionales digestivos. Hay todo un trastorno de tratados funcionales digestivos. Entonces, este es el más frecuente, pero también tenemos trastornos en el esófago, como decía Kitsia, como por ejemplo la hipersensibilidad esofágica. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, 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 yo te ¿No? quiero preguntar de uno que es Sí, bastante común, pero no, 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 adelante, ahorita que nos sí, cuentes, exacto. por favor, te pregunto de uno. Exacto, como la hipersensibilidad esofágica, que a lo mejor la gente lo percibe y lo percibe como reflujo, y no hay reflujo, ¿no? O sea, en todos tenemos episodios normales de reflujo, porque de repente se abre un poquito el esfínter esofágico, pero no es un reflujo patológico. Pero estas personas que tienen la hipersensibilidad esofágica, lo que tienen es que los episodios normales de reflujo los perciben como si fuera lo peor del mundo, que se están ahogando, y no está pasando eso, no está pasando eso. Lo que pasa es que justo estos mecanismos de receptores de dolor, estas neuronas que hay en el esófago están percibiendo de forma exagerada los síntomas, ¿no? No quiere decir que están locos, para nada, solamente que justo están ocurriendo estos procesos patológicos que hacen que se perciba mucho más el dolor, ¿no? Y entonces exacto, ¿no? Se percibe mucho más. Entonces pasa eso con el esófago hipersensible, pasa con la dispepsia funcional, el intestino irritable. Creo que eso es bien importante. A ver, cuando ya nos estudiaron la tripa, el esófago, el intestino y nos dijeron, no tienes nada aparentemente, no significa que entonces te estás imaginando los síntomas, porque mucha gente se queda con la idea que entonces todo es producto de su imaginación y no es cierto. El No, hecho de que con un estudio no se puede encontrar algo en la motilidad, algo en la absorción, no significa que los síntomas no sean reales. Y eso es bien importante, porque el paso número uno ante estos síntomas disfuncionales como tal es validar que la molestia sí está, que la molestia sí claro, existe, que cuando el paciente dice es que siento que me quema el esófago, es que siento que se me regresa la comida, realmente lo está sintiendo, aunque no encontremos como una causa aparente por los estudios que se les hacen. Porque lo que vemos exacto. nosotros es que ya me mandaron para acá a psiquiatría porque ya me dijeron que todo es psicológico, que no tengo nada. No es psicológico. Sí está pasando algo a nivel de la funcionalidad como tal, ¿cierto? Exacto, exactamente. Eso es muy importante porque justo, y no solamente lo creen los pacientes, ¿no? O sea, incluso todavía hay que cambiar como ese un poco, pues ese pensamiento en los médicos incluso, ¿no? De que si no encontramos cosas objetivas en los estudios, no quiere decir que no estén ahí. Lo que pasa es que no podemos ver las uniones estrechas entre las células, ¿no? Ni vamos a hacer tampoco microscopía electrónica a todo el mundo para ver si tienen permeabilidad intestinal, o sea, pero está ocurriendo, o sea, hay un proceso patológico de base que está haciendo que percibamos de mucho mayor forma estos síntomas y que se altere cómo se mueve el intestino. O sea, está ocurriendo el proceso patológico ahí. Lo que pasa es que no lo estamos viendo en los estudios que nos permiten, que tenemos a la mano, ¿no? O sea, y que no vamos a hacer estudios mucho más caros ni nada de eso. Solamente tenemos que descartar cosas que pueden poner en riesgo la vida, que eso es algo muy importante. Los trastornos funcionales digestivos no van a poner en riesgo la vida. Esa es la diferencia, a diferencia de los orgánicos. Un tumor de esófago, pues a lo mejor te puede generar esos síntomas. Eso sí hay que descartarlo, eso hay que tratarlo, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Pero no quiere decir que no exista nada o que estén locos por estar sintiendo los síntomas, para nada, ¿no? O sea, está ocurriendo el proceso patológico de la forma que les digo, muy micro, muy microscópica, pero está ocurriendo el proceso patológico, ¿no? Sí, ante una molestia, como dices, por una parte descartar algo que pudiera vulnerar la vida o la funcionalidad
y aunque no sea nada de eso, pues no estarse aguantando ni decir no me tendría que sentir así o exigirse no hacerlo cuando se siente, ahí está y hay una causa. Y en psiquiatría, pues eso pasa todo el tiempo, que no tenemos un estudio donde mostrar específicamente, pero eso no quiere decir que no exista y que a las personas les genere malestar, dificultad en el funcionamiento, ¿no? Entonces, pedir ayuda siempre, siempre que se perciba algo, que la primera hipótesis no sea, me lo estoy inventando. Exacto, exacto. Sí. Y yo creo que ahí es como el punto de unión entre la psiquiatría, la reumatología y la gastroenterología, ¿no? Porque también existen todos estos procesos inflamatorios de reumatología que a lo mejor objetivamente no los estamos encontrando en anticuerpos o en estudios de imagen, de radiología, pero ahí están, ¿no? O sea, la fibromialgia, por ejemplo, o sea, sí está ocurriendo un proceso inflamatorio crónico que tiene que ver incluso también con todo esto, o sea, la microbiota, cómo se están llevando a cabo los procesos de hipersensibilidad y por eso este es el segundo cerebro, ¿no? O sea, por eso el intestino es el segundo cerebro, justamente, y por eso tienen tanto que ver estos dos sistemas, ¿no? Así es, justo por acá hay una La pregunta. gente no está buscando ayuda nada más porque sí. Dice, yo he escuchado decir que el estómago es el segundo cerebro, que ciertas comidas afectan directamente el estado de ánimo, ¿no? En este segundo cerebro, y retomando lo de la microbiota y lo de la alimentación, ¿cómo afecta como el estado de ánimo lo que comemos? Uh-huh. Sí, incluso también hay, por ejemplo, algo que por algo están de moda las dietas ahorita, ¿no? O sea, toda la gente a lo mejor dice, ay, estos hipsters que solamente quieren comer orgánico y que no quieren comer gluten, o sea, como que un poco de prejuicio, pero tiene su razón de ser un poco, ¿no? Incluso hay dietas que las nutriólogas dejan, dietas antiinflamatorias para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de la tiroides, y todo esto surge justo por eso, porque hay alimentos que son proinflamatorios y alimentos que son antiinflamatorios, ¿no? Y en México, aunque comemos delicioso, la verdad es que no tenemos una dieta antiinflamatoria, al contrario, es sumamente proinflamatoria la dieta en México. Entonces, tan es así que nuestra base de alimentación es el maíz, que es muy complejo, tiene celulosa que es muy compleja de digerir para el intestino y que tiene que llevarse a cabo la nixtamalización. Y para poder nixtamalizar el maíz hay que ponerle cal. Entonces, la base de nuestra alimentación es el maíz y la cal, ¿no? Entonces, eso barre también con la microbiota intestinal. Entonces, sí, hay alimentos proinflamatorios, como por ejemplo, pues toda esta revolución industrial, la necesidad de crear más alimentos, todo eso hace que los procesos de sembrar alimentos tengan que ser más rápidos, más eficaces, que no se puedan morir los alimentos. Entonces, tienen mucho más insecticidas, mucho más pesticidas, son alimentos alterados genéticamente para que crezcan más, para que crezcan más bonitos, todo eso, ¿no? La carne de res, por ejemplo, pues está hormonada, la leche está hormonada. O sea, todo eso a final de cuentas, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, estamos comiendo puras cosas que nos inflaman. Y por eso también es que están surgiendo enfermedades nuevas que antes no teníamos. A lo mejor teníamos la diabetes y teníamos genes para la hipertensión y estos trastornos metabólicos que siguen ahí, no se han perdido para nada, porque nuestra alimentación es muy rica en azúcares y en grasas, pero además tenemos todos estos alimentos proinflamatorios, ¿no? Entonces empiezan a surgir enfermedades autoinmunes, empiezan a surgir tumoraciones y cáncer a edades mucho más tempranas, y todo tiene que ver con esto, o sea, que estamos comiendo alimentos sumamente alterados. Entonces, sí, esta moda hipster un poco de comer cosas orgánicas proviene de eso. O sea, mientras menos cosas proinflamatorias comas, mejor vas a estar, más saludable va a ser tu alimentación, ¿no? Claro que no son tan accesibles, son caras, pero bueno, o sea, ¿no? Tienen su base fisiológica también de comer eso. Y por otro lado, la dieta antiinflamatoria, pues va a ser esta dieta que son bajas en azúcares, bajas en grasas, que a lo mejor van a ser carbohidratos un poco más complejos para el intestino, que no sean carbohidratos simples como la pura azúcar, ¿no? Entonces, sí somos lo que comemos y eso va a tener que ver en todos los procesos inflamatorios que sufra nuestro cuerpo, ¿no? Y súmale la obesidad después, Sí, totalmente. para terminar. Sí, incluso se ha propuesto también, por ejemplo, se han hecho estudios de quitar, como hacer resecciones de epiplón o cosas así para controlar los mecanismos de inflamación y bajar de peso, o a estos pacientes que les hacen cirugía bariátrica,
no solamente es para que se les haga el estómago chiquito y coman menos, sino porque producen menos hormonas también y hacen que tengan menos apetitos y se controlen los procesos de alimentación, ¿no? Entonces, tiene que ver todo el intestino con la obesidad, todo el intestino con el estrés. Por eso les digo que es la víscera magna. Parece que sí, parece que el día de hoy vamos a dar la razón a la gastroenterología, no es el cerebro, ya no es el cerebro, ahora fue la tripa. Ya no es el cerebro. Son los dos juntos, son los dos juntos. Serotonina. Estos síntomas digestivos funcionales, que es un motivo de atención psiquiátrica como muy frecuente, que es el famoso globo histérico o globos histéricos, que es, si nos puedes platicar un poquito qué es, porque no es raro que muchas veces los trastornos de ansiedad empiecen con ese tipo de sensaciones y entonces como que pase desapercibido y genera como mucho malestar y mucha discapacidad también. Sí, te refieres a la sensación aquí, ¿no? Como del globus faríngeo. Espasmos que tiene que ver también Sí. con la parte digestiva. Sí, exactamente, el globus. Justo el globus es un síntoma de que es que tengo algo atorado, es que tengo reflujo porque tengo algo atorado, es que, y es motivo de hacer endoscopías, manometrías, o sea, estudios, y es que tengo algo, y van con el gastroenterólogo, todo el mundo, y acaban probablemente a lo mejor con el psiquiatra, ¿no? Entonces, justo también es un síntoma funcional digestivo y tiene que ver también con esta hipersensibilidad que se está causando, esta percepción incrementada de probablemente los episodios normales de reflujo. Todos tenemos episodios normales de reflujo, ¿no? Entonces, se perciben de una manera incrementada por los nociceptores y por los receptores neurológicos que están aquí. Entonces, algo que además también puede estar pasando con el globus es que también, justo como este tubo, lo que tiene que hacer el tubo digestivo es ir bajando los alimentos, ¿no? No tiene por qué regresar nada a ningún lugar. Por eso hay esfínteres y cosas que no permiten que regresen las cosas. Entonces, digamos que partimos desde el intestino, no se está procesando bien los alimentos, se está generando mucho gas, se está generando un movimiento irregular del intestino, que no es este movimiento que tiene que bajar los alimentos, sino que es una peristalsis alterada. No va a permitir que bajen bien los alimentos, probablemente se va a estar regresando un poco de bilis incluso al estómago, que no tiene por qué haber bilis en el estómago. Ahora, la bilis es normal, todos producimos bilis, la bilis se utiliza para digerir las grasas, no es que por los corajes se produzca bilis, pero bueno, entonces no se mueve bien, se regresa la bilis al estómago y como también ocurre este proceso anormal de cerrar el esfínter esofágico inferior, pues regresa todo lo que haya que regresar, ¿no? Ácido, bilis, comida. Y entonces la bilis es aún más irritante que el ácido. Entonces, justo esta percepción exagerada de las sensaciones, percibe esta bilis mucho más y es de las cosas que más produce como esta sensación del globus faríngeo, ¿no? Y no es necesariamente que haya reflujo, que haya un proceso patológico, solamente está ocurriendo que lo estamos percibiendo más y está ocurriendo este proceso que está pasando mucho más abajo que aquí, que no nos está permitiendo que se mueva bien el intestino, ¿no? Pero todo generado también por eso, o sea, por esta alteración de las bacterias intestinales, porque no se mueve bien el intestino, pero todo desde aquí y todo desde aquí, este círculo vicioso del eje intestino-cerebro, ¿no? Y volvemos a lo mismo, sí existe, sí está. Sí existe, sí existe. Sí está, no, solo, al final todo lo psicosomático tiene que ver con lo que has repetido en varias ocasiones, se sabe que los receptores a las sensaciones, al dolor, a los cambios, están como hipersensibilizados, están muy sensibles, entonces las sensaciones se producen o se viven con mayor intensidad. Y entonces aquí en esta parte de vivirla con mayor intensidad y de pronto no tener respuesta, pues es cuando decimos qué fue primero el huevo o la gallina. Es decir, ¿qué fue primero? Un trastorno de ansiedad no tratado, donde entonces se va modificando toda esta parte y aparece gastritis, colitis, globos histéricos y demás, o simplemente una hipersensibilidad a los receptores del dolor, de los cambios que no me dicen que tengo, sigo igual, no mejoro, que posteriormente me desarrolla un trastorno de ansiedad, ¿no? Al no tener una respuesta a los síntomas físicos que estoy teniendo. Exacto, sí. Pues quién sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, no sabemos. Lo importante es resolverlo. Y ya sea exacto, lo desde importante la es resolverlo. parte gastrointestinal
o psiquiátrica, pues ahí esa parte. Y pues acordarnos que el cuerpo muchas veces dice lo que nosotros no podemos expresar y esa es parte de la somatización y por eso es que las intervenciones psicológicas y de psiquiatría ahí colaboran, ¿no? Sí, totalmente. Sumamente importante eso, ¿no? Que luego nosotros referimos a los pacientes a psicólogo o al psiquiatra y ya ocurre ahí en el paciente ocurre como, no, ya están diciendo que estoy loco. No, 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 o sea, te vamos a ayudar de forma multidisciplinaria para que estés bien de las dos cosas, o sea, que no tengas ansiedad, que esto no te genere ansiedad. Creo que eso es algo sumamente importante de explicarles a los pacientes, ¿no? Que es por eso. O si, por ejemplo, justo hablando de moduladores, de neuromoduladores, y eso que los utilizamos mucho los gastros, incluso hay medicamentos que yo creo que utilizamos más nosotros que ustedes como psiquiatras, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a lo mejor la mitriptilina creo que casi ni la usan los psiquiatras y los gastroenterólogos la utilizamos así porque justo nos ayuda a mejorar esa percepción del dolor, a mejorar esa percepción exagerada de los síntomas, pero no porque no es porque lo estemos atacando de aquí, sino para que justo perciban menos los síntomas en el intestino, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mandamos a dosis muy bajitas neuromoduladores. Nosotros los utilizamos como neuromoduladores para que ayuden a mejorar el tránsito intestinal, la percepción de síntomas, todo eso, ¿no? Pero eso es muy importante, o sea, quitar ese estigma de los pacientes. Sí, es que, a ver, para mí, te voy a decir desde mi punto de vista, ¿no? O sea, más bien desde la formación o de formación como psiquiatra, no sé, para mí la colitis es un intestino deprimido, por ejemplo. O sea, la colitis justo por esta gran cantidad de receptores serotoninérgicos que tiene, que se sabe que son fundamentales para la adecuada motilidad. O sea, olvidémonos ahorita, yo sé que la absorción es bien importante, pero simplemente para la motilidad tenemos esos, con serotonina, ¿no? Y una de las teorías de la depresión son los niveles de serotonina y es a donde va dirigido el tratamiento. Entonces, alguien que tiene un problema de colitis es un intestino deprimido. Y muchas veces, no es la primera línea de tratamiento, porque como primera línea de tratamiento justo entran ustedes como gastroenterólogos a descartar que no haya ninguna otra enfermedad, hacer las colonoscopías, los estudios que se necesiten, pero cuando ya se agotaron como los tratamientos, como segunda o tercera línea de tratamiento, vienen los antidepresivos para la colitis. Justamente Exactamente. la penicilina, que son los antidepresivos viejitos, pero también están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces, literal, para la depresión del intestino está el Prozac también, ¿no? La famosa fluoxetina. Sí, O sea, totalmente. y entonces es dramática, o sea, los pacientes mejoran de una forma muy importante al tomar su antidepresivo. Y hay personas que a lo mejor ya fueron a terapia, ya resolvieron lo que tenían que resolver y se quedan con dosis de antidepresivos bajitos de por vida para el intestino deprimido, ¿no? O sea, para esa depresión crónica intestinal, digo. Sí, exactamente. O sea, a final de cuentas, yo creo que desde mi punto de vista y desde su punto de vista de órganos totalmente diferentes, falta una sustancia, ¿no? O sea, falta una sustancia, se tiene que dar, que a lo mejor no le estés aportando lo suficiente con alimentos, por más plátano que comas, a lo mejor no vas a tener suficiente triptófano y entonces pues no va a ser suficiente y lo necesitas y no pasa nada, ¿no? Hay que quitar ese estigma también de los pacientes, porque los pacientes, yo creo que se ha ido formando como de generación en generación, pero esto de que te receten un antidepresivo para el intestino es como, no, ya, estás muy mal, ¿no? O me están mandando al psiquiatra porque tengo estoy loco y por eso me duele la panza, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, déjense atender, déjense tratar, tiene solución, pero sí necesita un apoyo multidisciplinario y justo comprender estos procesos de por qué ocurren, ¿no? Claro, creo que Trabajar en equipo, acordarnos que somos un solo ente, aunque estemos hablando de órganos distintos, pues al final, y sobre todo el sistema nervioso y el intestino, pues tienen una base, un origen común y bueno, vienen ahí por eso los procesos relacionados con la serotonina sobre todo, ¿no? Antes de Sí. pasar a la parte del tratamiento, yo tengo una pregunta y te la voy a dar en voz de muchos de mis pacientes, porque llegan acá muy angustiados con problemas crónicos de gastritis y de reflujo y el 99.9% de ellos son diagnosticados con Helicobacter pylori. Acto 2, se van a internet a buscar Helicobacter pylori y lo siguiente que les sale es esófago de Barrett. Tercera cosa que les sale es cáncer esofágico. Entonces, a mí todos los días me toca ver muchas personas
diagnosticadas con Helicobacter pylori, con gastritis crónicas y ahora ya con un trastorno de ansiedad por todo lo que les por el cáncer. Helicobacter pylori porque les va a dar cáncer. Platícanos un poquito de este, porque creo que está como un poquito sobrediagnosticado o sobreestimado, no sé, a ver, te escuchamos como experto. Yo creo que justo está como exagerada su importancia. Es muy importante, es sumamente importante el Helicobacter pylori, porque sobre todo, más que cáncer de esófago, puede dar cáncer gástrico, ¿no? Cáncer gástrico que si sumamos todo lo demás hábitos terribles, el tabaco, bla, bla, o sea, eso puede dar. Ahora, el 90% de la población en México tiene Helicobacter pylori. El 70% de la población en el mundo tiene Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori importa cuando está dando síntomas o está causando úlceras. Úlceras que estén sangrando porque eso puede poner en peligro la vida, ¿no? O que tenga tanta inflamación, o que cause tanta inflamación el Helicobacter pylori, tanta atrofia. Digamos que del Helicobacter pylori y de la infección por Helicobacter pylori podemos dividirnos en tres cosas, ¿no? Una que cause nada, no cause síntomas, no cause inflamación, nada, que ahí esté dormida y que haya sido un hallazgo en la endoscopía. Otra que cause enfermedad acidopéptica, úlceras y sangrados de tubo digestivo. Y la otra que cause atrofia, metaplasia gástrica y que eso pueda convertirse en cáncer gástrico a largo plazo, ¿no? Pero eso es una población muy pequeñita. O sea, de este 100% de personas que pueden tener Helicobacter pylori, que son el 90% de la población en México, o sea, de 100 personas en México, 90 personas van a tener Helicobacter pylori, ¿no? De esas, la mayoría no va a tener síntomas, ni se van a dar cuenta que tienen Helicobacter pylori. De esas cuantas, alrededor más o menos del 15% van a tener enfermedad acidopéptica, van a ser úlceras, y esas pues va a ser importante erradicarles el Helicobacter pylori porque pueden hacer sangrados de tubo digestivo. Y de esas, una pequeña parte, a lo mejor el 5% de esas 90 personas que tenían Helicobacter pylori, puede hacer lesiones premalignas gástricas, ¿no? O sea, dimensionar que no va a ser la mayoría de personas, que se tienen que conjuntar muchos más factores para hacer lesiones premalignas que puedan predisponer a cáncer de estómago o cáncer de cardias, que es el cáncer de la unión esófago-gástrica, que ahí también tiene que ver el Helicobacter pylori, pero no hay que estresarse, ¿no? O sea, si te lo encuentran y te está causando síntomas, se erradica. Si no te está causando síntomas, ni siquiera hay que buscarlo, ¿no? O sea, los gastros no hacemos endoscopías para buscar Helicobacter pylori de inicio. Ni siquiera tenemos que indicar, o sea, la endoscopía diagnóstica tiene sus indicaciones muy precisas y el encontrar Helicobacter pylori tampoco indica que hay que erradicar tal cual el Helicobacter pylori, más que cuando hay lesiones premalignas. Ahora, en el esófago, lo que puede ocurrir es este cáncer de cardias, que es el cáncer de la unión por Helicobacter pylori, pero también por reflujo, sobre todo. Pero el reflujo y el Helicobacter pylori no tienen que ver mucho. Eso es importante. Incluso también hay pacientes que se les quita el Helicobacter pylori y puede incrementarse los síntomas de reflujo. Ahora, también, muy importante en cuanto al reflujo. Digamos que de 100 personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, 2 personas van a ser esófago de Barrett, que es la lesión que puede predisponer a cáncer de colon, y de esas 2 personas, el 1% va a ser cáncer de esófago, ¿no? Entonces, también dimensionar que la proporción de pacientes que pueden generar una lesión, una neoplasia maligna, es bajísimo, bajísimo. Entonces, no quiere decir que por tener gastritis o por tener reflujo les va a dar cáncer. Se tienen que tratar. O sea, son enfermedades que hay que diagnosticar y que hay que tratar, ¿no? Sin duda, pero no les va a dar cáncer. Y La cancerofobia es terrible. Sí. Exactamente, la importancia de acudir con un especialista y no estar buscando nosotros en Google, porque ahí encontramos 20,000 ideas para alimentar el monstruo de la ansiedad y entonces ya se nos complica el círculo vicioso más fácil, ¿no? Sí, exacto. Y no solamente en Google, sino lo que yo siempre he dicho, soy promotora, zapatero a sus zapatos, acudir con el especialista, ¿no? O sea, y afortunadamente están los gastroenterólogos y son los que podrán diagnosticarnos y darnos el tratamiento y decirnos hay riesgo, no hay riesgo y nada, pues ese es... Y no estar sufriendo de más por cosas que ni siquiera son así, ¿no? Antes de pasar como al tratamiento y a leer las preguntas que tenemos muchas, Lupita, tú como especialista en niños, sabemos que muchos de los síntomas emocionales de los niños son somáticos debido a esta como incapacidad de reconocer como las
las emociones, ¿no? Porque están en este aprendizaje. Digo, de adultos sabemos muchos que nos ha costado como topes en la vida, ¿no? Pero ahí vamos. Pero en esta incapacidad, ¿qué es lo que tú ves a nivel digestivo, por ejemplo, en los niños, y a qué se asocia? O sea, ¿cuáles son esas patologías mentales a las que se asocian los síntomas gastrointestinales en niños? Y es lo que mencionaba hace rato, ¿no? El cuerpo expresa eso que no podemos verbalizar y pues los niños muchas veces no saben qué sucede, no pueden hacer relaciones más complejas y el cuerpo lo expresa a través de malestar gastrointestinal, dolores de cabeza. Entonces, pues un niño empieza a quejarse de dolor de estómago, dolor de cabeza y por ahí encuentras síntomas de ansiedad, encuentras que tiene una depresión, que tiene ahí algo con lo que está batallando y no puede decirlo abiertamente. Y bueno, eso le pasa a los niños, pero también si de niños o a lo largo de nuestra vida no aprendimos a identificar y a verbalizar y a resolver las situaciones, el cuerpo no se las calla, el cuerpo las deja saber a través de dolores y pues es muy importante lo que decíamos, primero descartar que sí no sea algo más, que sí tenga un fundamento orgánico, como lo mencionaba la doctora Ilse, y bueno, después no decir no tiene nada o se lo está inventando, sino sí explorar el que haya depresión, ansiedad, algún problema familiar, escolar. Una pregunta, Ilse, como especialista, digo, tienes una alta especialidad en enfermedad de Crohn y en enfermedad de Cusi, ¿no? Que ya vamos como a cosas inmunológicas y ya son incluso otro tipo de tratamientos, pero sin meternos a esa parte como más compleja todavía, como gastroenterólogos, ¿cuál es el abordaje inicial de estos trastornos digestivos funcionales? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes como gastroenterólogos y cuándo entra el apoyo en el área de la salud mental? Bueno, lo primero es justo descartar un proceso patológico, eso es lo más importante y sobre todo también, por ejemplo, pensando en niños, cada vez son más frecuentes este tipo de enfermedades inmunológicas intestinales, ¿no? Entonces, ese es un mensaje así importante para los pacientes. Cuando haya síntomas, hay que estudiarlos, no todo es intestino irritable, hay enfermedades muy graves que pueden estarse manifestando también así como dolores, ¿no? Entonces, lo primero es hacer un abordaje para descartar trastornos orgánicos y algo que es muy simple y la verdad es que tampoco se pide mucho y lo puede pedir cualquier médico, es un coprológico, un examen coprológico para ver qué está pasando en el intestino. El coprológico es un examen de materias fecales que nos permite saber si hay grasa, si hay sangre, si hay moco, si hay algún huevecillo de parásito, aunque no nos dice qué tipo, si hay fibras que no estén bien digeridas. O sea, un coprológico, que es un simple examen que lo pueden hacer en cualquier laboratorio, nos puede decir muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor nosotros no estamos viendo sangre. El que no veamos sangre visible en la materia fecal no quiere decir que no esté ahí. Se tiene que explorar, se tiene que revisar, tiene una sangre oculta. O sea, un solo coprológico nos puede dar muchísima información, ¿no? Entonces, si vemos incluso alteraciones en ese coprológico, pues nos puede guiar a si es un trastorno orgánico que haya que estudiar más, o sea, ya por solo la presencia de sangre, pues seguramente que ameritará más cosas, pedir coproparasitoscópicos, hacer una colonoscopía, hacer una endoscopía, o sea, ya nos habla de algo orgánico que hay que estudiar, ¿no? Pueden ser hemorroides o puede ser enfermedad de Crohn, ¿no? Pero es algo que hay que estudiar y que hay que tratar. Y si no hay nada de eso, pero hay a lo mejor fibras que no se estén procesando bien, fibras enteras vegetales, fibras enteras animales, pues quiere decir que no estamos digiriendo bien, probablemente a lo mejor no estamos masticando bien o nuestro intestino no se está moviendo bien, ¿no? Pero ya eso nos indica a lo mejor un trastorno un poquito más funcional. Pero siempre es importante descartar orgánico cuando estemos pensando en algo orgánico. Pero también tenemos los criterios ya de Roma. Los criterios de Roma son así como los que tienen ustedes del DSM, que nos hablan de trastornos funcionales, ¿no? Que no presentan, los trastornos funcionales nunca van a presentar datos de alarma. Datos de alarma es sangre, pérdida de peso, evacuaciones nocturnas, o sea, que las cosas ocurran en la noche, que ocurran cuando estás dormido, que te presente dolor cuando estás dormido, eso ya no es normal, está ocurriendo un proceso patológico que hay que estudiar, ¿no? Pero si cumples con estos criterios de Roma, que los gastroenterólogos conocemos para todos estos trastornos funcionales, que son muchísimos, pues probablemente sea un trastorno funcional que hay que evaluar en el otro aspecto, o sea, en el aspecto de la disbiosis, de la microbiota, en el aspecto psicológico, pero sí hay que
descartar algo orgánico de inicio, ¿no? Y un coprológico es lo más fácil. Ok. Y entonces, ustedes como gastroenterólogos van con la parte del tratamiento, que son, me imagino, tienen igual que nosotros, primera línea, segunda línea, tercera línea, y en algún punto de todo esto entra el área de la salud mental, ¿no? Donde, si bien hay una parte que es apoyo farmacológico, también está la parte de la psicoterapia como primera opción del tratamiento, ¿no? O sea, sabemos que detrás de esos trastornos funcionales, en mayor o menor medida, hay un estrés. La mayoría de las veces lo que encontramos son trastornos de ansiedad generalizada. Exacto, totalmente. Entonces, los gastroenterólogos en la parte del tratamiento, pues vamos a mejorar síntomas, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta no solamente la salud mental, sino también la nutrición, o sea, el apoyo también de un nutriólogo, porque somos médicos, pero no somos nutriólogos. Podemos tener alguna noción de no coma grasa, pero eso no me está aportando nada, ¿no? O sea, no le está diciendo nada al paciente. Necesitamos saber qué sí comer, qué no comer, cuáles son las proporciones apropiadas de acuerdo a tus requerimientos, a tus actividades. O sea, tiene tres pilares, que es el gastroenterólogo, la salud mental y la salud nutricional, ¿no? O sea, con estos tres pilares es que se basa, yo creo, que los trastornos, el tratamiento de los trastornos funcionales digestivos. Y si bien, pues podemos tener nociones todos de cada una de esas cosas, pues creo que un abordaje multidisciplinario será mucho mejor para los pacientes. Y también justo también el paciente es la parte central de estos pilares, ¿no? O sea, si el paciente no va a sus consultas, no sigue la dieta, no toma sus medicamentos, o sea, también el paciente pone la misma importancia que todos los demás, ¿no? Al tratamiento. Entonces, eso también es algo Yo diría sumamente que más, o importante. sea, O más. él es el protagonista, él es el que yo Sí, siempre les digo, ¿no? La verdad, el trabajo es de ellos, nosotros somos colaboradores, poniéndoles accesibles los conocimientos, ayudándoles a exacto. entender por dónde va, a lo mejor señalándoles el camino a seguir, pero el trabajo fuerte, pues es allá afuera, en casa, siguiendo las indicaciones, teniendo paciencia, entendiendo que no tenemos varita mágica, que el cuerpo es un todo, que si estamos refiriendo con un especialista, por ejemplo, nosotros los psiquiatras con el gastroenterólogo, no quiere decir que ya la otra parte no hay que atenderla, sino que hay que hacer este Claro. trabajo multidisciplinario. Y bueno, pues sí, si todos hacemos nuestra parte, pues funciona súper bien. Sí, exacto. Y lo que se menciona en la literatura, ¿no? Me lo saco de la mano, ¿no? Que la piedra angular de los trastornos gástricos funcionales, pues es la psicoterapia, ni siquiera la parte como farmacológica, sino viene la psicoterapia y de ahí parte como todo este abordaje multidisciplinario. Sí, de hecho, les quiero comentar justo que hay estudios que evalúan el tratamiento particularmente para el intestino irritable, y de las cosas que más funcionan, más que los medicamentos, más que las medidas dietéticas, es la hipnosis, o sea, y la psicoterapia, ¿no? O sea, entonces, digo, ahí hay algo, ¿no? Que hay que ver, Es que hay que revisar. fascinante esta parte del inconsciente y de lo que nos conflictúa, que a veces por otros motivos no lo podemos reconocer y cómo tiene un impacto en nosotros, queramos o no. Entonces, esa parte del manejo emocional a mí me encanta trabajarla con los pacientes, de reconciliarse con las emociones, de aprender a escucharlas, de aprender a no estarse nada más defendiendo, sino retomarlas como una brújula de lo que me gusta, de lo que me cae bien, de lo que no me cae bien, y pues de tomar decisiones que a veces tenemos ahí relegaditas porque nos da miedo, porque tenemos otras, pues otras partes ahí, ¿no? Y eso sí me encanta. Digo, claro que este es el área que yo elegí porque me súper apasiona, ¿no? Y bueno, vamos a pasar por algunas preguntas que tenemos por acá. ¿Cómo se puede ayudar a un niño que siempre le duele el estómago cuando tiene estrés? Por ejemplo, exámenes. Tan, tan, tan. Bueno, yo creo que ahí lo más importante siempre es descartar que no haya otra cosa, ¿no? Sobre todo también pensando que hay enfermedades cada vez más frecuentes, como enfermedad de Crohn, o sea, un niño con síntomas, hay que estudiarlo. Primero, descartar que no tenga alguna cosa orgánica y luego, pues ya abordarlo de otra manera que Lupita sabrá mucho mejor, ¿no? Sí, que una vez que pues ya el especialista, el gastroenterólogo, el pediatra, El pediatra. descartan que no haya algo ahí orgánico, digamos, sí
si ocurre la poca fortuna de que ese médico no tenga una conciencia respecto de la salud mental y entonces pues su última conclusión sea no tiene nada y no oriente a la mamá a buscar otro tipo de ayuda, pues que las personas sepan que sí tiene algo, o sea, un niño no se va a estar quejando nada más y sea como le dicen normalmente que esté buscando atención, bueno, pues entonces habrá que ayudarle a aprender otra forma de tener esa atención que necesita sin necesidad de un síntoma. Eh, y bueno, si es un síntoma de ansiedad, o sea, tenemos que evaluarlo más a fondo y no regañarlo, no decir ya te llevé con el doctor, no tienes nada. Entonces, a todos los médicos sí referir con psicólogo o psiquiatra y a las mamás pues también considerar que por algo se está presentando. Claro. ¿Cuál es el mensaje final, Ilse, cómo cierras desde el punto de vista de tu especialidad, como este tema de qué le hace el estrés a nuestro intestino? Pues yo creo que algo muy importante y que sobre todo veo pues en mi consulta todos los días y que me gustaría súper calcar es que síntomas hay que estudiarlos, síntomas digestivos hay que estudiarlos, hay que acudir con el especialista porque hay algo, o sea, ya sea orgánico o funcional, pero hay algo que hay que estudiarse y no es manda, no hay que estar sufriendo y tampoco se va a curar con tecitos y de, no todo es tampoco intestino irritable, o sea, si hay cosas muy graves que también se pueden exacerbar con el estrés, entonces siempre hay que estudiarlo, siempre hay que acudir con los especialistas, en este caso, si tienen síntomas digestivos, con los gastroenterólogos clínicos. Los cirujanos generales no son gastroenterólogos, eso es algo muy importante también. Otra vez, el mensaje más importante de esto es, los cirujanos generales no son gastroenterólogos, hay que ir con gastroenterólogos clínicos, hay que estudiarse, y bueno, el multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, salud mental, nutrición, medicina clínica, y pues con lo que empecé lo mismo, ¿no? Somos lo que comemos, somos nuestros hábitos. Yo justo en mi consulta lo que les digo a los pacientes es que yo no voy a ser de esos médicos restrictivos que les van a dejar nada más comer papitas y pollo cocido, ¿no? Al contrario, yo quiero que coman más, quiero que coman variado, tienen que hacer ejercicio, o sea, sí somos nuestros hábitos, ¿no? Y mientras mejores hábitos tengamos, menos medicamentos vamos a necesitar. O sea, prácticamente yo después de inducir a mis pacientes, de darles nutrición, de mandarlos con la nutrióloga, de mandarlos a terapia, prácticamente los pacientes están sin medicamentos. Si a fin de cuentas eso es lo que no quieren los pacientes, tomar medicamentos, hay que cambiar nuestro estilo de vida. O sea, ya sé que se los decimos los médicos siempre, pero ya les expliqué por qué es importante el estilo de vida, ¿no? O sea, ahí está, microscópicamente, por qué es importante lo que comemos y el ejercicio y todo. Entonces, somos lo que comemos, ese es mi mensaje. Ok, ¿algún mensaje final, Lupita, que quieras dar? Pues sí, yo nada más, bueno, primero que todo agradecer a todos quienes nos estuvieron acompañando. Rápidamente voy a mencionar, porque yo creo que es súper importante, Mercedes, como siempre, nos acompaña y nos agradece por este tema tan importante. Muchas gracias, Mercedes, porque siempre estás aquí acompañándonos pendiente. Bueno, Monique también nos hizo varios comentarios. Ani Vázquez dice que le encantan estas sesiones, nos manda saludos. Ana María Torres dice, nos saluda, buenos días, gracias por este tema. Y habla sobre el estómago, cómo recibe todas nuestras sensaciones. Y bueno, pues vamos aquí compartiendo toda esta parte de experiencia, ¿no? Desde lo profesional y lo personal, somos seres humanos y compartimos la experiencia, por supuesto. Marta Cisneros igual habla de las búsquedas en Google, te estresan y el estrés te duele más la gastritis y bueno, lo que mencionábamos del círculo vicioso. Y bueno, también por ahí está Úrsula Mac, que nos saluda, Miroslava Medina, muchas gracias a todos y bueno, como siempre, repetirles, no se queden solos con sus malestares, busquen ayuda profesional, no se queden con ideas falsas que nada más nos estresan, nos hacen perder tiempo, dinero y estar en malestar. Busquen ayuda, aquí estamos para servirles, muchas gracias por acompañarnos. Y nos preguntan que dónde te pueden encontrar. Tú estás en la Ciudad de México, en Médica Sur. Dejamos tus contactos en los comentarios del video para que puedan tener contacto contigo. Doctora Ilse, Claro muchísimas gracias por aceptar la invitación y por habernos acompañado. Se fue volando el tiempo. Esperemos más adelante poder tocar como otros temas, ¿no? Y esta conexión que hay entre el sistema digestivo y el cerebro. Como siempre, Lupita, muchísimas gracias.
Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima. Bonito día. Bye. Gracias. Bye.